¿Contentos? Cada uno de ustedes, hermanos, pues como ustedes saben, la semana pasada terminamos el libro de Efesios y en esta noche quisiéramos dar un repaso a todo lo que hemos aprendido a través de este maravilloso libro. ¿Cuántos han disfrutado de este libro? Amén. ¿Se recuerdan todas las enseñanzas que se dieron? ¿Quién quiere ser el primero en pasar acá enfrente? Yo voy a pedir algo diferente en esta noche, hermanos. Vamos a repasar, pero va a ser un momento también de oración. Yo quisiera que este libro que fue escrito para la iglesia, en el cual hay muchas verdades maravillosas, muchas promesas, muchas bendiciones, también algunas encomiendas, algunas confrontaciones que nos hace el libro, quisiéramos que tomáramos un momento para orar también. Mientras que vamos repasando el libro, vamos a ir orando y pidiéndole al Señor, si aún en algo estamos fallando, ya sea fallándole al Señor, reconociendo lo que Él ha hecho por nosotros, por nuestras vidas, o ya sea fallándole porque no estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Pero esta va a ser una noche de repaso y también de oración. Y si alguna persona quisiera en esta noche pasar al frente y orar por algo que el Señor le ponga en su corazón concerniente a lo que vamos a repasar en esta noche, pues tenga la disponibilidad, tenga la libertad de poder pasar y orar. Oraciones breves, vamos a dar la oportunidad a los hermanos que quieran pasar. Bien, hermanos, el libro de Efesios, en este repaso de este libro de Efesios, es un repaso que va a ser un poquito también interactivo. ¿Recuerdan cuáles son las divisiones del libro? Son 6 capítulos que está el libro de Efesios, incluyendo 6 capítulos. Y lo dividimos típicamente por 3 partes, por 4, por 6. ¿Por cuántas partes? Por ahí escuché la respuesta. Por 2 partes. Escuché 2 partes. Amén. Entonces, la primera parte se divide exactamente en el capítulo 1, 2 y 3. El capítulo 1, 2 y 3 nos enseña ¿qué? Doctrina. Es el enfoque principal del libro de Efesios en sus primeros 3 capítulos es doctrina, hermanos. Y el capítulo 4, 5 y 6, ¿qué nos presenta? Por ahí, Natalie, no, te equivocaste. Esa no era la respuesta. ¿Quién? La práctica. La enseñanza práctica. También encontramos doctrina, pero el enfoque primordial es la enseñanza práctica. O sea que el apóstol Pablo nos dice en las primeras 3 capítulos, obviamente dirigido por el Espíritu Santo, que qué es la doctrina, qué es lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos, la enseñanza, la teoría. Aunque no es teoría, es algo comprobado por las Escrituras. Pero ya en la segunda parte, los capítulos 4, 5 y 6, entonces el apóstol Pablo ahora nos dice, ya que ustedes saben estas bendiciones, que saben estos puntos doctrinales que nos está presentando el Espíritu Santo a través de la vida de Pablo, ahora esta es la manera como usted debe de vivir. Recordamos que Pablo usa mucho la palabra andar. Primero, esta es la foto, así se miran las cosas, pero ahora en el capítulo 4, 5 y 6 nos dice, ahora tú modélalo. ¿Qué tan buenos modelos somos? Quizás algunos de ustedes en algún momento de su vida pensaron una carrera de modelaje y quisieron ser modelos o ustedes, hermanas, quisieron ser modelos. Posiblemente no se les dio. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo estamos modelando lo que el Señor nos está presentando en estos 6 capítulos del libro de Efesios? ¿Cómo lo estamos modelando? ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas en agradecimiento, en reconocimiento por las cosas grandísimas, gloriosas que el Señor nos ha dado, nos ha entregado? ¿O estamos viviendo el cristianismo como si fuera una religión más de tantas que hay en el mundo? El apóstol Pablo empieza en Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 14, hermanos, con algo que no es típico de sus cartas. Él típicamente empieza
con sí doctrina, pero aquí él está hablando, él irrumpe en una alabanza a Dios, en una doxología. Y usted mira, después de que se presenta, él dice en el versículo 3, bendito sea Dios. Nuestras vidas deben de ser unas vidas en las que continuamente le estemos alabando al Señor. Estemos bendiciendo al Señor por las cosas que Él nos ha dado. ¿Qué dice el versículo 3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él nos ha bendecido. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el que nos bendijo. Y es Él mismo el que usó a su Hijo Jesucristo para que a través de su Hijo Jesucristo pudiese bendecirnos. Amén. Entonces, Él habla aquí en el capítulo 3 de toda bendición, hermanos. ¿Qué carece usted en su vida? ¿Carece algo? Puede que no tenga la suficiente salud. O puede que no tenga las suficientes finanzas para poder sufragar todo lo que necesita, o a lo mejor algunas cosas que no necesita, pero que quiere. Pero en el ámbito espiritual, hermano, usted como un cristiano, si usted es un hijo de Dios, usted no carece de nada. Usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Y el versículo 4 nos dice, lo que Dios hizo, Él nos escogió. De aquí, hermanos, y de otros pasajes de las Escrituras, es donde sacamos la doctrina de la elección. Él fue el que eligió, Él fue el que nos escogió, y no nos escogió en el momento que usted pasó al frente, o en un momento determinado de su vida que usted levantó su mano y dijo, yo quiero aceptar al Señor. Aquí nos dice, ¿cuándo fue cuando Él nos escogió? Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la fundación del mundo. Y si usted está apuntando y quiere algunos versículos, ya los dimos cuando repasamos o cuando estudiamos este capítulo, pero usted puede ir a otros versículos de la Biblia, entre muchos, le voy a dar tres. Le voy a dar tres que respaldan estos versículos. Este versículo 4. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Usted lo puede apuntar. Segunda de Tesalonicenses 2:13. También usted podrá ir a Hechos capítulo 13, versículo 48. Hechos 13, 48. Usted también podrá ver Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 4 al 6. Primera de Tesalonicenses 1, 4 al 6. Otro versículo que sí quisiera leer, Juan 3:36. Cuando digo Juan 3, lo primero que pensamos es siempre el versículo 16. Pero ahora el 36, ¿qué es lo que dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? El que la ira de Dios permanezca sobre una persona que no es hijo de Dios, ¿qué quiere decir eso? Que la ira de Dios ya está sobre él. Es por eso que otras partes de las Escrituras nos dice, por ejemplo en Salmos, y esto es algo que quizás a usted le sorprenda escuchar. Si usted estuvo con nosotros, este pasaje lo estudiamos debajo de la carpa, allá en la casa que es suya. La estudiamos allá y escuchamos cómo el Señor escogió, eligió, y de repente hay otros versículos en la Escritura que vemos que el Señor está airado con el incrédulo todo el tiempo. Espérame, pero si la palabra del Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, encontramos la primera contradicción en la Biblia, hermanos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en Salmos capítulo 9, Salmos 9 nos dice que el Señor está airado continuamente con el impío. ¿Cómo reconciliamos estas dos cosas? Si no hay contradicciones en la Biblia, que no lo hay, o más bien diría, ya que no hay contradicciones en la Biblia, ¿cómo es que reconciliamos estos dos pasajes? Aquí nos dice en Juan 3:36 que el que no cree en el Hijo, la ira de Dios permanece sobre él.
La ira de Dios, hermanos. Si en verdad conocemos a un Dios que es santo, un Dios que es puro, perfecto, que no se lleva con el mal, no se lleva con el pecado. El pecado es contrario a quien es Él. Él no puede estar contento con alguien que está muerto en sus delitos y pecados, con alguien que está continuamente buscando hacer el mal. ¿Se recuerda? Antes de venir a Jesucristo, antes de poner su fe en Él, ¿cómo era usted? Continuamente usted buscaba hacer el mal. Se deleitaba en sus pecados y usted quería seguir. El Señor no estaba contento con usted. En verdad el Señor amó al mundo que dio a su Hijo. Ese fue un acto de amor. El entregar a su Hijo fue un acto de amor. El que Isaías capítulo 53 nos diga que le plació al Padre aplastar a su Hijo y causarle dolor. Ese, aunque pudiera ser un acto de odio en contra de su Hijo, fue un acto de amor por nosotros. ¿Se da cuenta usted lo que el Señor ha hecho con nosotros? Estábamos en un estado de ira, de Dios, su ira sobre nosotros. La ira de Dios estaba permanentemente sobre nosotros, pero el Señor nos salvó. Ya no estamos bajo su ira, ahora estamos bajo su bondad, bendecidos con toda bendición espiritual. Espiritualmente no nos hace falta nada. El Señor está airado continuamente contra el pecador, contra el impío. No hay amistad, hay una enemistad. La Biblia nos dice que Él nos reconcilió consigo mismo porque nosotros éramos enemigos de Él. Éramos enemigos. Lo que Dios hizo, Él nos escogió y lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Segunda de Pedro 3:9 nos dice así también. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces el Señor sinceramente ofrece el camino de salvación a través de su Hijo, fe en su Hijo, para que las personas puedan ser salvas. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Eso quiere decir que el mundo totalmente se va a salvar? Los vecinos que viven a su lado, los familiares que están en su propia familia que rechazan a Jesucristo, ¿se van a salvar? No, pero Él lo hizo como un acto de bondad para el mundo. Él no desea que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, pero no todos van a hacerlo. No todos lo harán. Pero Dios, hermanos, sabemos que aunque fue un acto de amor para con el mundo el dar a su Hijo, Él no ama al mundo como nos ama a nosotros, que somos sus hijos. Él nos ama con un amor que no tiene comparación. Usted es un hijo de Dios, el Señor lo ama. Lo ama. ¿Y cuál fue la razón que hizo Dios esto? Para que seamos santos y sin mancha, dice el versículo 4. Y sin mancha delante de Él, para que seamos santos como Él es santo. Dice el libro de Santiago, que procuremos la santidad sin la cual nadie, o es Hebreos, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad no podemos ver al Señor. ¿Cuál es en qué posición vamos caminando, hermanos? ¿En qué dirección más bien? ¿Vamos caminando en dirección a la santidad? ¿Estamos buscándole realmente el rostro del Señor, pidiéndole que nos haga más santos cada día? ¿En verdad? Él es nuestro Padre Celestial. Queremos ser como Dios es, pero ¿vamos rumbo a la santidad? Si usted pudiera describir su día, ¿cómo fue su día el día de hoy? ¿Cómo ha sido sus días en esta semana? Ya estamos hoy día es jueves. Entre semana ya pasó lunes, martes, miércoles. Hoy ya prácticamente terminó todo el día. Esa es una pregunta retórica. No es para que nadie pase acá enfrente y que conteste la pregunta. ¿Cómo ha sido su día?
¿Cómo ha sido su semana? ¿Se ha metido usted con el Señor día tras día pidiéndole, Señor, mira, hay algo que a mí me está molestando, Señor? Hay este pecado el cual no puedo dejar. Tú eres el único que tiene la respuesta. Dios, yo quiero ser más como tú eres mi Padre, yo quiero parecerme a ti. Arranca de mí esas cosas que te desagradan. El Señor no está contento con nosotros, hermanos, cuando nosotros pecamos. Él no puede estar contento, nos ama, ¿verdad? Nuestros hijos nos desobedecen a veces. No son perfectos en su obediencia. Pero porque nos desobedezcan no quiere decir que los dejamos de amar. Así igual Dios. Dios nos sigue amando a sus hijos. Pero a veces no le obedecemos como Él quiere que le obedezcamos. Entonces, ¿qué nos resta hacer nosotros? Buscar a Dios, hermanos. Usted ha tratado de hacerlo toda su vida, ha tratado de acercarse más a Dios, de vivir más perfectamente, de dejar diferentes cosas, pero no ha podido. No ha podido. O sea, posiblemente debe de haber, no posiblemente, sino que debe de haber una diferencia, una mejoría en su vida. Pero hay lugares y áreas de su vida en las que usted tiene que entregarle al Señor aún todavía. Y sin la ayuda de Dios no lo va a poder lograr. La razón que el Señor hizo esto por nosotros es para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Sin mancha. ¿Podremos llegar a ser así? Aquí en esta tierra, en este cuerpo, sin mancha, santos, puros, perfectos. No, ¿verdad que no? Lamentablemente muchas veces vemos esta realidad de que nunca podremos ser perfectos y nos escudamos detrás de esa realidad y decimos, bueno, no puedo. Entonces sigo todavía en el camino. Sigo todavía cometiendo las mismas cosas con las que estoy batallando. Que al cabo Dios es bueno, Dios me perdona. Que al cabo si yo cometo este pecado y lo vuelvo a disfrutar, yo nada más tengo que arrepentirme y venir y pedirle perdón. Cuando tú te encuentres, hermanos, en esa situación, pensando, yo sé que esto no le agrada a Dios, pero lo voy a hacer. Que al cabo después nomás le pido perdón al Señor y Él me perdona. Hermano, ten cuidado. Cuestiona tu caminar. ¿Estás en Cristo verdaderamente? Porque el que está en Cristo busca las cosas de Cristo. No va a ser perfecto. No va a ser perfecto, hermanos, pero debe de haber una diferencia notoria en tu vida de cuando comenzaste. Debe de haber una diferencia. Y cada año debe de haber una diferencia notoria en tu vida. Que no estamos, hermanos, aquí, no, por favor no se pongan a mirar a las personas que están del otro lado del cuarto o a la par de uno. Ese es un momento para una autoexaminación. ¿Cómo estamos caminando? ¿Hay en verdad una diferencia en tu vida, en tu caminar? Dios quiere que seas santo y sin mancha delante de Él. El versículo 5 nos dice lo que Dios hizo, nos predestinó para ser adoptados como hijos por su buena voluntad. Por su amor nos hizo hijos de Él. ¿Entendemos lo que quiere decir esto, hermanos? Que somos hijos de Dios. ¿Entendemos quién es Dios? Su grandeza. Y que seamos nosotros hijos de Él. Somos hijos de Él porque Él nos lo dice, hermanos. Pero si Él no me dijera eso, si la palabra no me confirmara eso, yo lo dudaría. Porque encontramos como algo difícil de entender. Que somos sus hijos. Y la razón nos la da el versículo 6. Leamos el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. O sea, era para alabanza de Él mismo, para su gloria, es que Él nos hizo sus hijos. Y cuando habla aquí del amado, está hablando de Jesucristo, en el amado. Dice Sugel Michelén, y cuando a mí me tocó dar esta porción de la escritura, yo di esta cita de Sugel, que dice, y a la luz de todo esto, yo me pregunta a Sugel,
¿Acaso existe un privilegio más grande que ser cristiano? ¿Es que acaso hay algo que sea más glorioso que conocer a nuestro Señor Jesucristo y tener nuestra vida escondida en Él? ¿Hay algo más glorioso? Nuestro Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Nosotros somos ahora los beneficiarios, dice Sugel, de las riquezas de su gracia. Somos coherederos de Dios juntamente con Cristo, y algún día entraremos en el disfrute pleno y eterno de esa herencia. Y todo eso porque Dios, por pura o de pura gracia, dice Sugel, nos amó cuando no había nada digno en nosotros que nos hiciera merecedores de ese amor. No había nada digno. Imagínese usted al hombre más sucio, con sus ropas más humildes, no humildes, más destrozadas, sucio, maloliente. Si usted se cruzaría camino con esa persona, usted lo levantaría y lo abrazaría. Pienso que muchos de nosotros pensaríamos, o a lo mejor le daremos lo que se volvió popular en ese tiempo del COVID, ¿no? Le pondríamos el puño para saludarlo así. Nosotros éramos peor. Comparándonos con Dios éramos, no sé qué decir, hermano. Éramos ni el animalito garrapatiento, ni siquiera la garrapata que va sobre el animalito. Comparados con Dios, hermanos, éramos nada. Éramos nada. Pero Él, de pura gracia, nos amó cuando no había nada digno en nosotros de amar. No eras merecedor, hermanos. Hermano o hermana, no eras merecedor del amor de Dios. Y porque no éramos merecedores de Dios, eso nos debe de impulsar a amarle más, a buscar su santidad más, a buscar ser mejores hijos de Él, con su ayuda, obviamente. ¿Qué privilegio, dice Sugel? ¿Que acaso hay algo o existe un privilegio más grande que ser cristiano? ¿Acaso? Fíjese lo que nos dice el capítulo 1 que tenemos. Y me está sonando esto como que no es un repaso, perdón. Estamos muy despacio. El versículo 7 del capítulo 1 dice que tuvimos redención por su sangre. ¿Qué quiere decir redención, hermano? ¿Alguna persona? Esta noche es interactiva. Usted puede contestar. ¿Qué quiere decir redención? ¿Qué es redención, hermanos? Incluye redimir, incluye el perdón de pecados. Pero ¿qué es el acto de redención? Es una compra. Es un intercambio de un bien por algo. ¿Verdad? Cuando en el tiempo antiguo, cuando se practicaba la esclavitud, habían mercados de esclavos. Y usted, si era un dueño, un señor, una señora, dueño pues acomodado en la sociedad, y necesitaba un esclavo para que le ayudaran los quehaceres de la casa, del campo, usted iba a ese mercado. Y usted pagaba dinero por ese esclavo, y ese esclavo, a partir de ese momento, venía a ser su esclavo. Ese esclavo tenía que obedecerle exactamente, obedecer sus órdenes perfectamente, porque era su propiedad. Entonces, cuando el Señor nos compró, nosotros éramos esclavos, nuestro dueño era otro, y ese era Satanás. Nosotros le servíamos a Satanás. Pero el Señor Jesucristo nos compró a precio de ¿qué? De sangre. ¿Por qué? Por su rica gracia, nos dice el capítulo 7. Y aquí el hermano Alberto compartió esta parte. Y él nos presentó dos palabras que se usan
en el Nuevo Testamento para redención en el original es agorazo, es la primera. Agorazo quiere decir, en su forma más simple, significa comprar en el mercado. Comprar en el mercado. De la cual viene la palabra exagorazo, que significa comprar y sacar del mercado. En el contexto cristiano significa que los redimidos no están ya expuestos más a la venta. O sea, estábamos en el mercado, fuimos comprados y sacados del mercado. Ya no estamos más a la venta. Nuestra compra es completa y final. Completa y final. La otra palabra que presentó el hermano es lutroo, que quiere decir soltar, poner en libertad mediante el pago de un precio, del cual viene la palabra que usa el apóstol Pablo aquí en el versículo 7, capítulo 1, que es apolutrosis, que significa el acto de pagar un rescate completo, una propiciación, una liberación, una redención. Hemos sido redimidos cuando no teníamos escapatoria, no teníamos un futuro mejor. Y en el versículo 9 nos dice que tenemos la revelación del misterio de su voluntad. El versículo 11 nos dice que tenemos en Él herencia. Fuimos predestinados según su propósito. Y termina con el versículo 13 diciéndonos que obtuvimos el sello del Espíritu Santo. Una garantía. Fuimos sellados con el Espíritu. Somos ahora de Él. Es como si usted dijera algo permanente, como un tatuaje que está permanente en nuestros corazones. Hay un sello del Espíritu Santo en nosotros que le pertenecemos. Y la palabra claramente nos dice que todo aquel que Él tiene en su mano, nadie nos puede arrebatar de su mano. Olvídese usted, hermanos, de que pueda perder su salvación. Ay, hermano David, pero ¿qué quiere decir eso? Yo puedo andar en las fiestas el sábado en la noche y luego venir el domingo y levantar mis manos y alabar al Señor aquí. No estoy diciendo eso. ¿Quiere decir que yo puedo andar como yo quiera vivir, que al cabo el Señor a nadie me va a arrebatar de su mano? Posiblemente nunca has estado en su mano. Porque si estás en su mano, tú eres un hijo de Dios. La Escritura nos dice que unos estuvieron con nosotros y ya no están con nosotros. Y eso habla específicamente en la postura de la salvación. Ya no están con nosotros porque nunca fueron de nosotros. El que es un hijo de Dios va a perseverar hasta el fin. No perfectamente, va a tener sus tropezones, de repente le va a tener que pedir a Dios perdón muchas veces. Pero en el momento cuando se tropieza en pecado, a usted le va a doler ese tropiezo. No va a decir, bueno, ni modo. A usted le va a doler. Porque ya nosotros somos de otra naturaleza. Estamos en Cristo. Y nosotros, así como Dios, ya el pecado es una contrariedad para nosotros. Ya no lo disfrutamos como lo disfrutábamos antes. Obviamente ahí usted lucha con el pecado, pero ahora a usted cuando peca, a usted le duele, viene el Señor, le pide perdón y le pide con su ayuda no volver a hacer eso. X pecado. Usted póngale el nombre. Quizás usted está pensando qué pecado en su mente ahorita. Luego pasamos a los versículos 15 al 23, donde Pablo ora por la iglesia. Él dice en el versículo 16 que él ora sin cesar. Y él no ora, hermanos, para que tuvieran comida, para que tuvieran lo suficiente para pagar todos sus biles. En aquel tiempo no había utilidades, ¿verdad? Pero de repente tenían deudas. Él no ora por eso, fíjese por lo que él ora. Leamos el versículo 18 y 19. Dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Como que para que te des cuenta en realidad el llamamiento que tienes, la grandeza del llamamiento que tienes, cuáles son las riquezas de la gloria y de su herencia en los santos, versículo 19, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Tenemos a un Dios, por eso oraba Pablo. ¿Cuántas veces oramos por nuestros hermanos? ¿Estamos orando por nuestros hermanos?
Está orando por sus hermanos. Está orando por todos sus hermanos. Tomemos el ejemplo de Pablo, hermanos. Efesios capítulo 2. Aquí en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, aquí nos habla de lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Y aquí en los primeros 10 versículos del capítulo 2 nos habla de una unidad vertical, Y en esta unidad vertical, el versículo 1 y 2 nos dice que en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aclaramos cuando repasamos este pasaje que no estábamos muertos porque pecamos, sino que estábamos pecando por causa de estar muertos. Cuando nacimos, cada uno de nosotros nacimos con una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. ¿Verdad que a su hijo al año no le tuvo que enseñar a pelear con sus hermanitos? Cuando quería el juguete que traía el otro, iba y se lo arrancaba. Y se lo arrancaba con violencia. Y a veces no importaba ni que estuviera uno presente. Él iba y lo hacía. ¿Quién le enseñó? Nadie le enseñó. Todavía no sabía que lo que hacía era pecado. Pero ya cometía pecado desde que nacimos. Por eso dice el salmista que en pecado fui formado. Hemos nacido con ese estado pecaminoso. Por eso era necesario que Jesucristo naciese de una virgen por obra del Espíritu Santo. Porque no hubo ninguna semilla de ningún hombre que traspasó a Jesús la naturaleza pecaminosa. Fue el único. Todos los demás que hemos nacido de nuestros padres. Y hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Jesucristo no. ¿Usted no se había puesto a pensar por qué? Él fue el único que no nació con esa naturaleza pecaminosa. Mas sin embargo fue tentado y resistió. Él tuvo sed, él tuvo hambre, él tuvo emociones, pero se mantuvo fiel, se mantuvo recto. Estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, no muertos por pecar, sino pecando porque estábamos muertos. Estábamos en unión, hermanos, con el príncipe de la potestad del aire. Nos guiaban las pasiones, nos ocupábamos en la satisfacción carnal. Era lo que pasaba con nosotros. Eso era en un tiempo antiguo. Y luego el versículo más adelante en el capítulo 2, dice, pero Dios por misericordia y amor nos dio juntamente con Cristo. ¿Quién quiere pasar a orar? Dándole gracias al Señor por sus bendiciones espirituales, por lo que Él hizo en nosotros cuando éramos partidarios del enemigo, lo seguíamos, estábamos bajo su control. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Te alabamos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú has hecho tantas cosas, Señor, que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Nosotros ni siquiera le ponemos atención a veces como deberíamos de ponerle atención, Señor, a estas cosas. Nos has bendecido con toda bendición espiritual. Nos has dado, Señor, grandes cosas, como nos has predestinado, nos has salvado, nos has sellado con tu Santo Espíritu. Nos has dado vida, Señor. Nos libraste del dominio del pecado. Nos libraste, Señor, de tantas situaciones, Padre. Éramos tus enemigos y tú nos has hecho tus hijos. Nos has comprado, Señor. Y el precio con el que nos compraste fue un precio caro. Fue el sacrificio, la sangre de tu Hijo Jesucristo. Cuán grande eres, Señor. Yo te pido que cada uno de mis hermanos aquí presentes, incluyéndome a mí, Señor, podamos ver la grandeza
la grandeza de esto que tú nos has regalado. No lo merecíamos. No lo merecíamos, Señor, pero a ti te plació entregarlo. A ti te plació entregarlo, Señor, en Cristo. Luego llegamos al versículos 8 del capítulo 2, versículos 8 al 10, donde este versículo lo citamos mucho, ¿verdad? Donde nos dice que hemos sido salvos por gracia mediante la fe. ¿Se puede ser salvo sin fe? Aquí mismo dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántos de nosotros estábamos en ese círculo vicioso en nuestra vida religiosa anteriormente? Que pensábamos que por lo que hacíamos era que íbamos a obtener la salvación. ¿Cuántos de ustedes pensaban así? Antes de venir a Cristo, antes de comprender la realidad bíblica, que usted podía ganarse la salvación. Y aquí nos dice en este mismo pasaje que no es por obras, para que nadie se gloríe. Más bien es un don, es un regalo de Dios. Si quisiéramos decir que es por obras, ¿estaría equivocado en decir que es por obras? Aquí es el momento de interacción. ¿Es por obras? ¿La salvación es por obras? Y si yo le diría que sí, ¿qué me dijera? Fue por obra. Fue por obra. La obra de Cristo. La obra de Cristo, pero no fue por obras de nosotros. Nada más la obra de Cristo. El sacrificio en la cruz de Calvario fue una obra de Él. Pero por fe nosotros es que llegamos a obtener la salvación. Para nosotros no es por obras. Porque si no, nos gloriaríamos, hermanos. ¿Cómo están los fariseos? ¿Cómo estaban los fariseos en las Escrituras? Ellos pensaban que seguían la ley y se esforzaban por seguirla perfectamente, pero no eran perfectos, hermanos. La gente los miraba como perfectos. Los miraban como unas personas que caminaban en el aire, se paraban a la mitad de la calle y empezaban a levantar oración. Hacían sus plegarias ahí, sus oraciones. Ellos solamente vivían de apariencia. Por eso que es que el Señor Jesucristo los llamó sepulcros blanqueados. Por fuera, bien limpiecitos, organizados, sin basura. Pero ¿qué es lo que hay dentro de un sepulcro cuando se abre la tumba? Pudredumbre, ¿verdad? Entonces no es por obras para que nadie se gloríe, solamente por fe. En los capítulo 2, versículos 11 al 22, aquí vamos a empezar a ver la unidad horizontal. O sea, los primeros 10 versículos del capítulo 2 hablan de esa unidad vertical. ¿Qué fue lo que se hizo para que tuviéramos unidad con Dios? Pero ahora estamos hablando de la unidad horizontal. La unidad con los hermanos, con las personas que nos rodean. Y aquí específicamente está hablando de esa unidad que el Señor había planeado entre los judíos y los gentiles en hacerlos un solo cuerpo, en hacerlos parte de una sola iglesia. Versículos 11 al 13 nos dice que los gentiles estaban separados. O sea, nosotros, hermanos, los que no somos judíos, somos gentiles. Estamos excluidos de las promesas y sin esperanza. Pero en Cristo hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Versículos 14 al 18 nos dice que de ambos pueblos, de los judíos y los gentiles, Él hizo uno solo. Él eliminó la separación de enemistad que había. Y esa enemistad usted la puede leer claramente en las Escrituras. Cuando usted mira que los judíos no se llevaban con los gentiles, que menospreciaban a los gentiles, que miraban a los gentiles como una clase inferior a ellos mismos. Pero Él nos hizo un solo cuerpo. Nos reconcilió en un solo cuerpo por la cruz. Y luego vamos al versículo 19 al 22. Ya no somos extranjeros, sino conciudadanos de los santos. Somos familia de Dios. Somos familia de Dios. Aquel que es hijo de Dios es parte de mi familia. ¿Por qué?
Porque yo soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios, somos familia de Dios. El versículo 20 dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Estos son los apóstoles y profetas, hermanos, del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Estamos fundamentados sobre la doctrina que el Señor dio a través de sus apóstoles y sus profetas en el Nuevo Testamento. Cristo nos dice que es la piedra angular y somos morada del Espíritu Santo en Cristo. Ahora preguntemos, ¿cómo está nuestra unidad, hermanos? Horizontal, con nuestros hermanos. Somos hijos de un solo Padre. Somos siervos de un solo Dios. Hemos sido salvados por el mismo Cristo. La misma sangre que lo redimió a usted, el mismo sacrificio que lo redimió a usted, me redimió a mí. Y redimió a todos los que están a su lado. ¿Cómo estamos practicando la unidad dentro del cuerpo de Cristo? Somos un cuerpo. Si usted es hijo de Dios, usted es parte del cuerpo. Imagínese un cuerpo que esté todo desequilibrado. Que un pie quiera caminar para acá mientras que el otro pie camina en otra dirección. Que una mano haga algo y la otra mano haga algo diferente. Debe haber unidad entre nosotros, hermanos. Cristo viene. Su venida está a la vuelta de la esquina, como quien dice. ¿Será posible que el Señor nos encuentre en diferentes discusiones, enemistades, unos hablando de otros? ¿Usted escuchando al que está hablando del otro hermano? Y a una se le dice, dime más. ¿Y cómo te fue? ¿Y qué dijiste tú? No puede haber unidad, hermanos, en la iglesia cuando tenemos personas que están hablando de otras, que no se saludan, que no se abrazan, que no se miran como quienes son. Tenemos que buscar la unidad. Si hay un hermano que le cae menos bien, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Menos bien. No tan bien como los demás. ¿Ha orado usted por esa persona? El Señor no le va a llamar a cuentas a usted por cómo se ha portado la otra persona con usted. Le va a llamar cuentas a usted cómo usted reaccionó cuando esa persona se portó de la manera como se portó con usted. De eso el Señor le va a tomar cuenta. ¿Hay unidad en medio de nosotros? Es una pregunta retórica, obviamente. Estamos orando por los unos por los otros, aunque no tenga ganas de orar por esa persona. ¿Está orando usted? ¿Está orando? Comportémonos como en verdad que somos hijos de un solo Dios, de un solo Padre. Vamos a solamente repasar el capítulo 3 y ya la próxima semana repasamos la parte práctica. ¿Amén? Entonces, el versículos 1 al 3, el capítulo 3, nos dice que Pablo habla de su ministerio a los gentiles. El versículo 1, Pablo se presenta como prisionero de Cristo para bien de los gentiles. Versículos 3 al 5 nos dice que Pablo recibió la revelación del misterio de la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo. Este era un misterio, algo que ya había sido planeado, diseñado por Dios desde el principio, pero que no se había revelado. Moisés nunca escuchó nada que pareciera iglesia. Él no sabía que vendría una iglesia años después. No lo escuchó David, no lo escuchó ninguno de los patriarcas del Antiguo Testamento, lo escucharon. Pablo fue el que recibió esta revelación del misterio. Versículo 7 al 9 dice que Pablo dice que a él se le dio la tarea de hacer conocer este misterio a los gentiles.
Versículos 10 al 13 nos dice que hasta los ángeles estaban ignorantes de este misterio y ellos se sorprenden, admiran la infinita sabiduría de Dios cuando miran el misterio hecho realidad en nosotros. Los ángeles se asombran de nosotros, hermanos, de lo que Dios hizo en nosotros a través de Jesucristo. Pablo dice que este es el propósito eterno. Dios lo llevó a cabo en Cristo. Y Pablo anima a la iglesia a no desmayar a causa de lo que él sufre. Para él era su gloria sufrir por el evangelio. Y el capítulo 3 termina diciéndonos que Pablo estaba una vez más orando por la iglesia. Dice el versículo 14 y 16 que él dobla rodilla ante el Padre para que de acuerdo con las riquezas de su gloria los hermanos puedan ser fortalecidos por el Espíritu de Dios. Versículos 17 al 19 dice que la oración de Pablo es que estuvieran arraigados y cimentados en amor. ¿Se fija que no está pidiendo por nada material? Por eso la Escritura nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas vienen, serán añadidas. Pero primero es el reino de Dios, primero son las cosas espirituales. Pablo ora para que los hermanos en Éfeso estuvieran arraigados y cimentados en amor. Que su caminar, su andar se distinguiera por el amor que se tenían los unos por los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. Por la manera como nos amemos. Y termina el capítulo 3, versículos 20 al 21, diciendo que Dios es poderoso para hacer más allá de lo que pedimos o entendemos. Él es poderoso para restablecer aquello que se ha perdido. Él es poderoso para volver las cosas que han quedado atrás, que necesitamos ser constantes. ¿Por qué no doblas, pero cierra tus ojos y inclinas tu rostro, hermano? Yo te voy a pedir en ese momento que tú ores por la unidad, por el amor que debe de existir en nuestros medios. La unidad y el amor. La unidad. Señor, tú orabas al Padre, pidiendo, Señor, que los que iban a creer, los que tú le ibas a dar, Señor, que fueran uno, así como tú y el Padre son uno. La unidad es tan importante para ti, Señor. Tú nos has dicho, Padre, que somos parte de un solo cuerpo. Somos parte de un solo cuerpo. Yo te pido, Señor, por la unidad. La unidad de esta iglesia y la unidad de todas las iglesias. Yo te pido, Señor, que podamos en realidad reflejar quién tú eres. Cuando vean las personas de afuera cómo nos amamos, que queden asombrados. Que puedan confirmar, Señor, que sí somos tus discípulos, porque nos amamos entrañablemente.